Ante todo quería agradecerles por estar acá. Sé que muchos ya somos viejos conocidos y otros son nuevos. Y bueno, quería decirles muchas gracias por realmente el entusiasmo que ponen en venir a estos encuentros de pesca con mosca. Espero que cada vez seamos más, porque sinceramente creo que es una de las formas de pescar que está más acorde con el pensamiento actual de conservación de los recursos y conservación de los ríos. Entonces espero que esta charla les sirva y les pido por favor que la hagamos lo más interactiva posible. A mí me gusta que pregunten, no tengan miedo de preguntar. Esa es la manera realmente de crecer en la pesca con mosca, en hacer todas las preguntas, por más que ustedes crean que es una pregunta sencilla. A veces de una pregunta sencilla realmente encontramos respuestas interesantes. Entonces mi idea de hoy es hacer una charla sobre entomología, pero desde el punto de vista práctico de la entomología. Porque a veces cuando uno habla de entomología, la gente se imagina prácticamente un biólogo de museo con nombres científicos complicados, clasificaciones, microscopios, coleccionando los insectos, y realmente ese es el tipo de entomología que al pescador le sirve poco, porque ni siquiera los biólogos o los entomólogos todavía se pueden poner de acuerdo con los nombres científicos de los insectos. Es realmente muy complicado clasificar un insecto de manera correcta, con lo cual realmente eso a ustedes como pescadores les va a servir bastante poco. Lo que sí les va a servir es saber cómo viven esos insectos y dónde viven, porque de acuerdo a eso ustedes van a aplicar esos conocimientos para mover las moscas o para presentar las moscas de la manera adecuada. Lo que yo quiero que entiendan ustedes es que realmente un entomólogo pescador de lo que se ocupa no es tanto de conocer el nombre correcto de los insectos o a qué familia o género pertenecen, si bien eso es muy agradable culturalmente, sino que se ocupa realmente de saber cómo viven esas criaturas. El pescador que realmente entiende cómo viven todos los organismos que sirven de alimento a las truchas, después no tiene ningún inconveniente en diseñar técnicas de pesca por él mismo o inventar técnicas de pesca en el mismo momento de pesca, de acuerdo a algo que está viendo que están haciendo los insectos o los demás organismos que son el alimento de la trucha. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que el pescador está como en un equilibrio dinámico con el ambiente. No les va a servir a ustedes conocer técnicas de pesca de libros, sino que van a tener que usar eso nada más que como una base preliminar para desarrollar técnicas de pesca más avanzadas y en el mismo momento de pesca. El río cambia día a día. Los filósofos antiguos decían que uno no puede pisar el mismo río dos veces, y es cierto. Yo lo que les puedo comentar como guía de pesca es que por más experiencia que tenga un guía de pesca, todos los días en el río son un día nuevo y uno tiene que realmente todos los días inventar algo nuevo y desarrollar algo nuevo, porque los pescados, así como son organismos muy sencillos, realmente las diferencias que hay en un medio natural son muy grandes. Todos los días hay una presión distinta, una luz distinta, viento diferente, la corriente, no hay 2 días con la misma temperatura en el agua, ni la misma altura, ni los mismos insectos, con lo cual no hay una regla fija, y lo único que yo les puedo decir que tiene un buen pescador es que está despierto, que está atento a todos los pequeños detalles que ustedes encuentran en el medio o que ven en el medio natural para desarrollar su estrategia de pesca del día. Entonces lo que vamos a ir a ver ahora son diapositivas de insectos. También vamos a usar el pizarrón para explicar algunas cosas que ayudan a pescar mejor, para que entiendan realmente cómo usar los conocimientos básicos de entomología para lograr una pesca mucho más eficiente. Entonces todos sabemos que en un río de truchas, o en realidad en cualquier río, porque no solamente los insectos se limitan a los ríos de trucha, hay una cantidad de habitantes que son el alimento de las truchas. Entonces, lo más importante para un pescador es conocer esos habitantes, que afortunadamente para nosotros no son muy numerosos. Si ustedes toman en cuenta un río de trucha, no hay miles y miles de insectos que uno tenga que conocer. A lo mejor hay una docena o 2 docenas de insectos. Entonces realmente llega muy poco tiempo tener una idea clara de cómo viven y dónde viven esos insectos. Yo voy a empezar, en este caso, con lo que todos conocen como caddisflies, o como tricópteros, porque son los insectos realmente que en la mayoría de los ríos forman
el grupo más abundante, el grupo principal. Entonces, estos insectos tienen un desarrollo a lo largo de su vida muy similar al que tiene una mariposa. El insecto empieza todo con un huevo que es depositado en el agua, ese huevo se convierte en una larva que estamos viendo en la pantalla. La larva después, cuando llega a la madurez, forma un capullo, que ahora vamos a ir viendo los diferentes, digamos, tipos de larva y cómo viven. Una vez que formó el capullo, dentro del capullo esta larva que tiene forma de gusanito cambia totalmente, es como que se disuelve dentro del capullo y se vuelve a formar, y ya la forma definitiva es una forma de mariposa o polilla, que es el insecto adulto. Entonces eso es lo que conocen los entomólogos como un insecto de metamorfosis completa, porque tiene 3 pasos. Pasa de huevo a larva, o sea que tiene larva, lo que sería el estadio intermedio, que en el caso de las mariposas se conoce como la parte de lo que está dentro de la crisálida, y ahí se convierte en insecto adulto y ya emerge. Pero lo más importante es que nosotros en los Cádiz, cuando están en su etapa de larva, tenemos varias formas de vida diferentes. Tenemos los que viven libre, sin construir ningún tipo de casita, y tenemos los Cádiz que se protegen del medio, construyendo una especie de casa, como si fuera el bicho canasto que ustedes todos conocen, y eso lo protege un poco de los depredadores. Entonces esos dos tipos de Cádiz que tienen de vida libre y los que forman casas, viven en aguas muy diferentes. Entonces cuando ustedes van a pescar distintos tipos de agua con un pequeño conocimiento de por qué hacen casa y por qué no hacen casa, van a saber qué tipo de mosca va a haber en ese lugar que están pescando. Generalmente los de vida libre, como son más pequeños y tienen mucho más capacidad de movimiento, son los que viven en aguas rápidas. En las correderas, entre las piedras, van a encontrar muchos Cádiz de vida libre como este que estamos viendo acá, o como los que vamos a ver en la foto siguiente. ¿Y qué quiere decir que una larva de Cádiz sea de vida libre? Primero, que tiene capacidad para recorrer el fondo del río buscando comida, tiene que cambiar su lugar de vida, porque no se va a quedar como los otros Cádiz mucho más quieto, sino que este va a recorrer las piedras. En muchos casos son carnívoros, o sea que se alimentan de otras larvas, y en otros casos lo que hacen estos Cádiz de vida libre es, entre piedra y piedra, como si fuera una telaraña, forman una especie de red. Entonces la corriente pasa por esa red, atrapa pequeños organismos, y el Cádiz que está escondido, cuando siente que hay algo en la red, o unas cuantas veces por día, patrulla la red y se come lo que necesita. Al ser de vida libre son más expuestos a que la corriente los arrastre, o por lo menos tienen que hacer movimientos que los ponen más expuestos a ser comidos por las truchas, y eso es lo que nosotros podemos aprovechar. Un detalle interesante, por ejemplo, es que todos los Cádiz de vida libre tienen una forma de caminar muy parecida a algunos insectos de tierra como el ciempiés, o sea que se recorren las piedras caminando con patas muy fuertes que tienen la parte delantera del cuerpo. Acá no se ve muy bien, pero generalmente la parte delantera del cuerpo, que consiste en la cabeza, las patas y los primeros segmentos del tórax, es de un color mucho más oscuro y mucho más fuerte que el resto del cuerpo. Y en general, cuando estos Cádiz caminan, lo hacen con la cola, digamos, arrastrándose con esas patitas y la cola levantada para arriba. Incluso cuando derivan en el agua, que ese es un detalle importante, cuando la corriente los arrastra, ya no tienen capacidad de nadar, y lo primero que hacen es ponerse cabeza para abajo en la corriente para tratar de hundirse hacia el fondo y volverse a agarrar con las patas. Entonces, normalmente nosotros atamos nuestras moscas exactamente al revés. La cabeza de todas nuestras imitaciones queda para arriba, y muchas veces cuando nuestras moscas derivan, están derivando con la cola para abajo, que sería la parte clarita del Cádiz, la parte más de menos color, y la parte oscura para arriba, mientras que los naturales lo hacen de una forma totalmente al revés, siempre van con la cabeza para abajo y la cola para arriba. Y por eso es importante conocer el comportamiento de los insectos. Y esto, como se hace, es muy fácil. Yo llego al río, me busco una buena cantidad de Cádiz, que en algunos lugares hay muchos, junto un puñado en la mano, y lo que hago es volver a tirarlos al agua y ver qué pasa cuando realmente uno de estos insectos se cae al agua. Primero trato de ver qué hacen cuando están entre las piedras, cómo caminan, cómo se mueven, cómo se ven, de qué color se ven. Y después veo
¿qué pasa cuando yo los tiro al agua? ¿A qué velocidad se hunden? Por ejemplo, una cosa que es curiosa, que uno piensa que los insectos se hunden lento, hay algunos que se hunden como una piedra. Realmente se hunden a buena velocidad, eso nos permite usar moscas con un poco más de peso o moscas que se hundan más rápido, sin que esto parezca, digamos, negativo para la trucha. Pero lo segundo es ver realmente qué hace ese insecto cuando está siendo arrastrado por el agua. Y ahí nos vamos a encontrar con comportamientos curiosos. Insectos, por ejemplo, que derivan al revés, con todas las patas para arriba. Insectos que van con la cabeza para abajo. Insectos que nadan muy bien. Entonces, cuando uno empieza a devolver esos insectos al agua, lo que realmente entiende es qué es lo que tiene que hacer la mosca en el agua. Yo, por ejemplo, si pesco un cádiz, ya sé que normalmente este tipo de cádiz o camina por arriba de las piedras muy despacito. Eso indica una técnica de pesca donde realmente la mosca va golpeando contra el fondo de las piedras. Y en esto son expertos o muy expertos los pescadores del norte de Europa, los polacos, por ejemplo, los checoslovacos, todo lo que es Eslovenia. Hay una técnica que se llama una técnica polaca de pescar cádiz, y esta gente lo que usa, allá está permitido, un líder con una seguidilla de cádiz, atados muy similares todos, 3 o 4 moscas, muy lastradas, realmente están muy lastradas, y lo que se hace es pescar muy cerca y prácticamente golpeando con todas las moscas el fondo. Son moscas muy sencillas de atar porque evidentemente a lo largo del día por ahí pierden 20 o 30 moscas. Pero lo cierto es que ellos han, digamos, extraído lo fundamental de pescar cádiz, que es que este tipo de cádiz normalmente cerca del fondo y tienen que pescar sus moscas rebotando con el fondo. Esto exige pescar con una línea muy corta, prácticamente con el líder. Lo único que hacen es tirar un poquito río arriba, levantan la caña, el líder se hunde vertical en el agua y van prácticamente delante de ellos golpeando con el fondo con las moscas. Y se van moviendo en el río de acuerdo a un patrón para cubrir toda una superficie que eligieron para pescar. Y este método les ha permitido ganar prácticamente todos los campeonatos mundiales de pesca, que son extraños para nosotros, porque a nosotros todo lo que sea un campeonato de pesca de trucha nos parece un poco abominable, pero a los europeos les encanta. Está el supercampeón mundial que ganó no sé cuántas veces, y lo cierto que cuando se empezaron a hacer los campeonatos mundiales y empezaron a intervenir, por ejemplo, los pescadores americanos, los europeos los hicieron polvo, y tuvieron que aprender a pescar de esta manera, con ninfas de esta manera, o el método checoslovaco o polaco de pescar ninfas, porque era muy eficiente. Otro detalle importante cuando ustedes estudian un insecto es pensar, por ejemplo, cómo se ve ese insecto en el agua de acuerdo a la luz. Porque uno siempre lo saca, lo mira a la luz del día y lo mira desde un ángulo que es exactamente, o es totalmente diferente normalmente al ángulo en que lo ven los peces. Muchas veces nosotros lo miramos con una luz determinada y los peces lo ven con una luz que lo atraviesa el insecto, y eso puede llevarlos a ustedes a una idea totalmente del color que tiene que tener la mosca. A mí me pasó hace muchos años, cuando recién empezaba a ver gusanitos del sauce en el río Luminé, que no lográbamos dar con una imitación adecuada al gusanito. Y lo miramos al gusanito y era de un tono verde muy especial. Y nosotros hacíamos todas las moscas exactamente de ese color verde, tal cual lo veíamos afuera del agua. Lo cierto es que no funcionaba ninguna mosca. Y yo una vez lo miré a través digamos al revés, contra el sol, y ese verde mate del gusano se convertía en un verde fosforescente brillante. Y se me ocurrió atar unas moscas con chenil verde fluorescente, y realmente esas moscas empezaron a funcionar de una manera tremenda. O sea que empecé a estudiar realmente cómo se ven los insectos con distintos tipos de luz, y cuando miro un insecto trato de pensar realmente desde qué posición lo ve la trucha, porque no es lo mismo una trucha que está comiendo una ninfa que está contra el fondo, que cuando esa ninfa ya está un poco más elevada en la corriente del río, o cuando la trucha ya la ve a esa ninfa flotando en la superficie. Y muchas veces que ustedes se van a encontrar con una situación difícil de pesca donde las truchas están comiendo las ninfas en la superficie,
y la misma ninfa que le funcionaba muy bien a lo mejor unas horas antes no tiene la transparencia necesaria para pescarla en la superficie, porque ahí la trucha la está viendo desde una óptica totalmente distinta. Entonces hay que ver de manera muy sencilla, hay que llegar al río, hay que juntar los insectos, hay que ver cómo se ven, digamos, con luz de arriba, con luz de costado o a trasluz. Hay que ver cómo se mueven en el agua, a qué profundidad derivan y qué hacen cuando la corriente los arrastra. Esas son cosas sencillas que a ustedes les puede llevar 5 o 10 minutos y que cuando ustedes después aten una mosca al líder, automáticamente van a tratar de hacer eso con la mosca. No es más difícil que esto. Todo esto sin ni siquiera saber ni siquiera qué era esto. Porque yo puedo decir, yo me encontré con este bichito verde que tiene 1,5 centímetros de largo, un tórax marrón oscuro, el cuerpo atrás de este color. No necesito saber realmente nada más. Si yo sé el nombre científico, si yo digo, bueno, esta es micridea o lo que sea, eso me sirve a mí culturalmente. Me siento un poco mejor por saber cómo se llama este personaje, pero realmente no me va a ayudar a pescar. Lo que así me ayuda a pescar es saber cómo lo ven las truchas, cómo se mueve este insecto en el agua. Acá, si bien no se ve muy bien, vamos a empezar a ver el otro tipo de Cádiz, que construye una casita. Al construir una casa, eso le permite protegerse y también le permite tener un tamaño mucho mayor. Generalmente los Cádiz de vida libre, como el que vimos antes, son chiquititos. Porque si fueran grandes, si fueran de 2 o 3 centímetros o 4 de envergadura, con un cuerpo gordo como tienen estos, realmente ya no existirían hace millones de años, que se hubieran extinguido en los ríos. En cambio, los Cádiz que construyen una casita, la casita está construida generalmente con elementos que encuentran en el lugar donde viven, y eso le permite camuflarla, porque justamente son difíciles de ver. A su vez son de movimientos muy lentos. Generalmente la casita, lo que hace el Cádiz que construye una casita es, la casa tiene un poco de aire adentro y además por los materiales flota para arriba. Y cuando ustedes la ven cerca del fondo, realmente parece un pedacito de tronquito que está asomando del barro del fondo, de las piedras del fondo. Eso le da un camuflaje. Realmente este tipo de Cádiz basa su supervivencia en que no lo vean. Cuando lo ven, está frito, porque las truchas se lo comen entero, con casa y todo. Y por eso pasaba antes que, por lo menos cuando uno era media bobo pescando, no sabía nada, matabas una trucha, tenía la panza llena de piedras y palos, y uno decía, mirá, no hay nada de comida en el río, la trucha están comiendo palitos, se agarran todo. Y lo que no nos damos cuenta es que realmente las truchas se habían estado llenando el estómago de Cádiz con casita, que en algunos ríos de corriente más moderado, lagos, son súper abundantes, a tal punto que hay veces que ustedes miran el fondo y es uno al lado del otro, miles y miles. También se producen migraciones de estos insectos donde cambian de posición y van todos como una caravana recorriendo la orilla en la parte lenta del río buscando lugares de comida. No comen. Entonces la trucha venían y se comían el Cádiz con la casita y todo. Lógicamente los jugos intestinales disolvían la seda que une los palitos y las piedritas, y le quedaba el estómago lleno de palos y piedras que no digerían. Y nosotros pensamos que como tenían hambre se habían estado comiendo. Y no, lo cierto es que esa era una señal inequívoca de que habían estado comiendo este tipo de Cádiz. Y ahí pueden ver muy claramente cómo está construido el refugio. Entonces, eso les sirve, por ejemplo, a los entomólogos para clasificar las distintas especies y las distintas familias, porque cada una construye una casita de un tipo muy particular. Las hay de palitos, palitos combinados con piedras, piedras del mismo color, piedras de la misma forma, en forma de tubo. Hay realmente algunas casitas de Cádiz que son maravillosas por la forma en que están hechas. Pero lo cierto es que esto le sirve al insecto de protección y le sirve también para cuando se va a convertir en adulto, como refugio, porque adentro de esa casita lo que hace la larva de Cádiz es tapar una de las puntas con seda, se convierte en el estadio siguiente, que es el insecto adulto o la pupa ya lista para emerger, que son estas que vemos acá. Y una vez que está lista, bueno, esta se ve poco, vamos a ver la siguiente. Una vez que está lista, esa
pupa de Cádiz, que no es nada más que el adulto, pero con las alas todavía un poco mojadas y un poco replegadas, sin extenderse. Esa pupa de Cádiz lo que hace es romper esa tapita de seda que hizo digamos, en la casita, y rápidamente nada con unas patas especiales que tienen forma de remo, porque tienen muchos pelitos en la parte de adelante, que ahí se ve, son como un remito. Del fondo nada a la superficie, con esas muy rápido, llega a la superficie con bastante fuerza, eso le permite penetrar la capa superior del agua, y ahí termina de cambiar la última muda de piel, sale el adulto muy rápido y se vuela a los árboles de la orilla. Pero acá volvemos entonces a ver cómo se comportan estos insectos. Decíamos, bueno, con la casita no me queda más otra solución que si yo quiero usar una imitación de Cádiz con casita, porque sé que en ese lugar hay mucho, que de vuelta pescarla muy cerca del fondo. No tiene sentido que yo agarre un Cádiz con casita y lo tire y lo pesque como un streamer derivando en la corriente. O sea que si ustedes agarran una Cádiz con casita, tiran a través de la corriente y la línea cruza la corriente a gran velocidad, si la trucha se lo come, evidentemente no es pensando que es un Cádiz de este tipo, porque estos Cádiz que arrastran su casita, lo más que pueden hacer es caminar muy lentamente por el fondo con la casita vertical, y ustedes lo van a ver. Eso quiere decir que la única manera que yo tengo de pescar un Cádiz con casita es con una imitación que vaya rebotando por el fondo como un Cádiz que perdió pie, que el río lo arrastró y está tratando de agarrarse de vuelta. Cualquier otra forma de pescar, voy a sacar truchas, evidentemente, porque la trucha no tiene un catálogo que le diga esto sí, esto no. Todo lo que le parece vivo, en definitiva, si le parece bien vivo, se lo come. Sea un cigarrillo, un filtro de cigarrillo, un corcho, o lo que le esté tira al agua. Si se mueve bien, la trucha va a venir y lo va a probar, porque la única manera que tiene de probar algo es con la boca. Pero cuando ustedes pescan bien, una mosca, se dan cuenta cuando esa mosca está pescando como el insecto que están imitando, y si la trucha lo toma de determinada manera, que eso también se van a acostumbrar, ustedes realmente van a poder saber si la trucha tomó su mosca porque estaba imitando algo que ustedes estaban tratando de imitar, porque cada insecto es comido de una manera diferente. Y como yo le dijera, bueno, no es lo mismo a lo mejor comer un chorizo que comer ensalada. Uno, aunque no se dé cuenta, hace cosas diferentes para comer esas dos alimentos. La trucha cuando come un cangrejo se hace movimientos diferentes que cuando se come un mayfly en superficie, o cuando ataca a un Cádiz que está subiendo, o cuando se come una ninfa cerca del fondo, incluso cuando se come un camarón, que corren por el fondo muy rápido. Y una vez que uno se acostumbra a los movimientos, hasta puede decir que está comiendo la trucha de acuerdo a cómo se está moviendo lo que está haciendo, porque cada alimento produce en la trucha una serie de movimientos a la hora de comer diferentes. Entonces, si yo sé que este Cádiz sale del fondo nadando rápidamente, generalmente produce en la trucha movimientos más explosivos o un pique diferente, más violento, sobre todo cuando lo agarran justo cuando llega a la superficie. Y yo cuando llego al río y veo ese tipo de actividad, ya instantáneamente sé qué es lo que está comiendo la trucha, ya sé que es una pupa de Cádiz, sé más o menos cómo esto se mueve, incluso puedo usar las moscas correctas o modificar otras moscas para lograr un comportamiento en esas moscas que me permita imitar ese Cádiz. No siempre me hace falta a mí tener la mosca exacta, porque en una mosca, por ejemplo, que se mueve rápidamente, no sería lógico pensar que la trucha va a ver los detalles finos de esa mosca. Imaginen ustedes que yo le paso algo así delante de los ojos. La trucha tiene muy buena vista, nosotros tenemos muy buena vista también, sin embargo, cuando yo me paso algo rápido cerca de los ojos, no logro ver si tiene 6 patas, 8, si tiene justo el moteadito exacto, pero lo que sí veo es la sensación general que da ese insecto. Entonces, si yo no tengo una pupa de Cádiz, y bueno, agarro una mosca seca, la recorto un poco, la mojo bien para que se hunda, y lo que imito son los movimientos de este insecto. A lo mejor le pongo un plomito justo delante del líder para lograr que se hunda y después poder subirla a la superficie. Entonces, lo que me permite a mí pescar una mosca correctamente a veces no es tanto tener 1000 millones de moscas y que eso esté disociado de mi conocimiento de cómo son los insectos, sino conocer muy bien cómo se mueven los insectos en el agua y cómo reacciona la trucha ante esos insectos,
Y eso a mí me permite improvisar o no con todo lo que tengo en la caja de moscas. Si no tengo la mosca justa, la invento, la corto, la recorto, la mojo, le pongo flotalíneas o lo que sea para lograr un comportamiento en el agua. Eso es lo importante que ustedes tienen que conocer de los insectos. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen en el agua? Yo sé que este cádiz adulto, por ejemplo, que es un cádiz grande que viene a última hora a los ríos y a los lagos a poner los huevos, es no solamente increíblemente activo sobre la superficie del agua, porque para poner los huevos tiene que bucear, tiene que hundirse hasta el fondo y pone los huevos en el fondo. Pero claro, es un corcho, entonces no le resulta fácil hundirse. Nosotros cuando nos tiramos a una pileta de natación, la tensión superficial con 70, 80 kilos que pesamos no es ningún problema. Pero la tensión superficial del agua para un insecto que no pesa nada, romper esa tensión superficial es como si le pegara una pared. Entonces estos cádiz lo que hacen es, durante un rato largo, tratan de hundirse en el agua, tratan de, aunque sea meter la cabeza, porque una vez que logran meter una parte del cuerpo ya se pueden sumergir. Y una vez que se sumergen, nadan rápidamente al fondo, incluso moviendo las alas, ponen un huevo los huevos en el fondo y vuelven a salir a la superficie y se vuelan y se van. O sea que ustedes imagínense que tiene un insecto grande que llega a la superficie del agua, parece una moto de agua, todo lo que hace antes de, que encima se tiene que hundir hasta el fondo y volver a salir. Todo eso les da múltiples posibilidades de pesca para mover las moscas de una manera atractiva si saben lo que hace este insecto. Por eso estos cádiz que tienen que hacer tanta cosa vienen de noche al río. Si vinieran de día no se salva uno. De noche, dentro de todo, la trucha encuentra una proporción de los que vienen, pero muchos se salvan. Y lo curioso es que si ustedes están parados en el río y uno de estos cádiz se para, los usa ustedes para hundirse, porque entonces se puede agarrar con las patas y se mete. Y es muy cómico ver cómo van por el weather hasta el fondo en segundos, corriendo por el weather. Y ahí también puede ver cómo se ve el insecto una vez que se hunde abajo del agua, porque le quedan todo pegado. Justamente estos insectos tienen muchos pelitos en la superficie, que si ustedes agarran una lupa de 10 aumentos los van a ver, y cuando se hunden abajo del agua, ese insecto que a lo mejor es marrón, abajo del agua es completamente plateado, porque lo recubre toda una capa de burbujitas chiquititas de aire, y eso nos va a ayudar a nosotros a elegir cuando atamos moscas materiales que tengan ese mismo efecto, como vamos a ver después en la parte de atado con las plumas de CDC o parecidas, que logran muy bien ese efecto. Pero entonces lo que me interesa de este cádiz fundamentalmente es qué hace cuando vuelve el río, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo conozco el comportamiento, yo ya sé que un cádiz que viene al río y se hunde, no es una eclosión de cádiz, porque cuando hay una eclosión de cádiz salen del fondo y se van. Entonces muchas veces a la tarde la gente dice, no, hay una eclosión de cádiz. Le digo, no hay una eclosión de cádiz. Los cádiz están viniendo al río. Si los cádiz vuelven al río, si uno ve que están viniendo al río y que tocan el agua, no es una eclosión. Los insectos que eclosionan lo primero que hacen es rajar del río. Se van, porque si no se los comen. Entonces si el insecto vuelve al río, y nosotros vemos una nube de insectos que están jugando en la superficie del río. Ese insecto está tratando de hacer algo, está tratando de poner los huevos y su comportamiento es diferente al de la eclosión. Entonces es muy sencillo darse cuenta que si el insecto sale a la superficie y se vuela digamos a la orilla, es una eclosión. Y ahí en ese momento el insecto se comporta de determinada manera. Ese mismo insecto cuando vuelve al río a poner los huevos se comporta de otra manera. Ese es el comportamiento del insecto que a veces hace que la misma mosca en algunos momentos a ustedes les funcione y en otros no. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Si es el mismo insecto, no, lo que hay que imitar es el modus vivendi del insecto, no tanto lo que nosotros vemos, sino muchas veces lo que ese insecto está haciendo. Entonces cuando el insecto eclosiona, se mueve de una manera, la trucha lo ve de una manera, a lo mejor eclosiona en un horario donde la luz es diferente. Cuando viene a poner los huevos es algo totalmente distinto. Y lo que ve la trucha también puede ser algo totalmente distinto. Entonces empiecen a tomar un poco de conciencia y cuando lleguen al río concéntrense un poquito más en mirar todo lo que pasa alrededor de ustedes. La mayoría al principio no mira nada. Me pasó a mí durante años.
Entonces uno trata de aprender a pescar y técnicas de pesca de los libros, de a lo mejor instructores, pero si uno después no logra hacer un clic y ver esas mismas cosas en el río y uno entender, nunca va a pescar bien. O sea, lo mejor que me puede pasar a mí es durante un tiempo mantenerme aislado de toda información y usar nada más la que está adelante mío. Como yo le dijera, un vaquiano o un indio que vive alejado de todo y sin embargo conoce las aguas a la perfección, sabe cómo se mueven los organismos, sabe cómo se mueven los animales, sin saber nada de entomología, sabe cómo pescar. Nosotros tenemos que usar toda la información para reforzar esa concentración en el río que es muy necesaria. Acá más fotos de Cádiz. Algunas imitaciones de Cádiz, en este caso las más antiguas, estas son del año a lo mejor 1800, que se hacían con pelo de caballo, el cuerpo también era de cola de caballo y el líder que ahí venía atado a la mosca era seda del gusano de seda. Antes de que apareciera el nylon se usaba la glándula de seda del gusano que lo agarraban, la estiraban y eso producía un largo X digamos de un filamento muy resistente, porque la seda es muy resistente, y de acuerdo al tamaño, digamos, que tenía ese gusano y el tamaño que tenía la glándula, una vez que lo estiraban hasta un punto, quedaba de distintos grosores. Entonces había un límite en lo finito que podía ser, porque dependía de esa glándula. Y ese era el problema que tenían los pescadores antiguos, que no tenían mucha variedad. Hoy tenemos nylon 8X, 10X, podemos hacer cualquier cosa. Acá ven una serie de imitaciones de Cádiz con casita, más realistas, menos realistas, que son cosas que realmente las dictamina el nivel artístico del atador, pero generalmente un pez necesita cosas mucho más sencillas. Yo me he dado cuenta a la hora de pescar que es mucho más importante la actitud que tiene la mosca en el agua para que la trucha decida si eso no es ese tipo de alimento que realmente la forma de la mosca. Entonces, si ustedes aprenden bien cómo se mueven los insectos, prácticamente con una cantidad muy limitada de moscas pueden imitar esos insectos perfectamente bien, pero moviéndolas de manera correcta, las moscas. Después, lógicamente, es lindo tener la caja llena de moscas raras y pescarlas, y de hecho, funcionan. Acá vemos una Cádiz con casita más elaborada, con el gusanito saliendo atrás, las patitas. Esto no se ve nada, o poco. Pero en general, las moscas sencillas son las moscas que el pescador no tiene miedo de arriesgar, no tiene miedo de perder en el fondo. A las moscas que a uno le llevaron a lo mejor una hora de atado, de uno ni bien toca fondo, lo que hace es alejarla del fondo para no perderla. Y muchas veces eso es contraproducente a la hora de pescar. A la hora de pescar a veces uno tiene que realmente poner las moscas donde esos insectos están, y eso a veces significa perder moscas. Por ejemplo, por eso si ustedes ven la caja de un pescador de moscas de competición, van a ver que son moscas muy, muy sencillas. ¿Por qué? Porque a lo mejor pierde 50 por día o 60 moscas, pero realmente esa persona lo que hizo fue poner las moscas donde tenían que estar. Nosotros cuidamos las moscas, entonces muchas veces no perdió por ahí un steamer. Los próximos tiros lo que hace es hacer tiros para no perder el siguiente, y eso a veces no es lo mejor para si uno quiere sacar muchos pescados. Yo en general, por ejemplo, lo que para mí es muy importante es que la mosca tenga un peso similar al del organismo que yo quiero imitar. Entonces, como había comentado, muchos insectos se hunden bastante rápido, ese más o menos es el límite del lastre que yo pongo en las moscas. En una mosca chica es muy difícil pasarse con el lastre porque quedaría muy gorda. Cuando uno ata la mosca, si uno puso demasiado lastre, la mosca va a quedar deformada o va a quedar mal atada. Pero en una mosca grande a veces es bastante fácil poner más lastre del necesario, entonces esa mosca después en el agua no trabaja tan suelta,
no responde tan bien a las pequeñas corrientes, porque lo que pasa con un organismo natural es que muchas veces, a medida que se va hundiendo, responde a las corrientes internas del agua subiendo y bajando, y eso es lo que lo hace natural a los ojos de los peces. Si la mosca nuestra baja como un anyunque, como un pedazo de vía de tren al fondo del río, no resulta tan natural y después tampoco responde tan bien a los pequeños movimientos que uno hace con la caña para darle vida. Entonces yo en general lastro las moscas lo suficiente para que no floten. Las moscas, por supuesto, que quiero hundir, porque una mosca que flota, a lo mejor en un tiro complicado donde yo tengo poco recorrido, si la mosca me flota medio metro, me perdí a lo mejor medio metro de recorrido, que es medio metro de hundimiento, que es lo que a mí me iba a permitir ponerle la mosca al nivel adecuado de la trucha. Pero muy lastradas en general no, y es más, muchas moscas yo directamente no las lastro, porque siempre después me olvido cuánto lastre puse en cada una. Entonces prefiero atarlas directamente sin lastre y si necesito lastre lo agrego en el líder. Eso a mí me permite ser preciso con el lastre, sé cuánto estoy poniendo y no tengo necesidad de acordarme si esta mosca tenía 3 vueltas de plomo o 6 vueltas de plomo o cambiar el color de las cabezas de atado, que antes lo hacía, tenían 3 o 4 moscas lastradas diferentes, cada una tenía un color distinto en la cabeza, al final se transformaba en una pesadilla porque uno no se acordaba de nada. Y lo que hay que tener en el río es un método para que uno lo pueda repetir y para que sea, digamos, constante. En cambio, si yo lastro afuera, yo sé, un plomito, 2 plomitos, 3 plomitos, uno más grande, más chiquito, igual que ustedes lastran cualquier línea de carnado, cualquier línea en cualquier pesca tradicional. Mientras ustedes puedan repetirlo, van a poder pescar un lugar eficientemente porque van a poder tener una fórmula, pero si no, a lo mejor una mosca que andaba bien en un momento, después la cambiaron por otra que tiene 3 vueltas menos de plomo, es la misma mosca, pero no es lo mismo en el agua. Mientras que si ustedes se acuerdan, digamos, de lastrar con plomitos predecibles, sí es más fácil repetir. Acá vemos una serie de larvas de Cádiz, desde las más sencillas, la que está a la izquierda y abajo, era una mosca diseñada por uno de los grandes pescadores de ninfa de los ríos calizos de Inglaterra, que se llamaba Frank Sawyer, que curiosamente también inventó, por ejemplo, la pheasant tail, si ustedes recuerdan, una mosca que todavía seguimos usando casi después de 100 años. Y esa mosca que imitaba una larva de Cádiz, y en otros casos también Sawyer la usaba para imitar los camarones de agua dulce, que acá en esta zona hay muchos, no era ni más ni menos que un anzuelo con un poco de alambre de cobre. De hecho, la mosca estaba atada con alambre de cobre y lana de un color gris amarronado, nada más. Y les aseguro que yo pesco con esa mosca y si la comparo con todas las demás moscas, no hay prácticamente diferencia. O sea que realmente uno a veces incluye detalles en las moscas porque nos agrada tener una mosca linda, una mosca artística, pero los peces piensan diferente. Realmente el día que uno hable vamos a darnos cuenta de lo diferente que piensan y cuáles, digamos, los detalles importantes en la mosca. El detalle que yo creo que es fundamental es la actitud de la mosca en el agua. Es como si yo le moviera un papelito o una imitación de ratón enfrente a un gato. De acuerdo a cómo yo lo mueva, el gato va a reaccionar el 100% de las veces. A la trucha le pasa exactamente lo mismo. Si nosotros logramos una actitud en la mosca correcta, la trucha la va a tomar. De hecho, hace muchísimos años hubo una pelea entre pescadores famosos, uno americano y un pescador inglés de salmón, y entonces se estableció un desafío, iba a haber una competencia de pesca entre estos dos pescadores. Y el pescador inglés, que era muy buen pescador de salmón, apareció el día de la competencia con un anzuelo pintado de colorado, y le ganó al americano, que tenía millones de moscas, para demostrarle que él podía pescar con un anzuelo pintado y que él sabía realmente cómo hacer derivar eso en el agua y cómo moverlo, que no necesitaba ni siquiera ponerle plumas al anzuelo para ganarle al otro pescador. Y de hecho le ganó. Entonces, es un cuento famoso y verídico de pesca que les puede a ustedes servir. Otro más es respecto a las ninfas. O sea, otro cuento conocido, que hay un pescador que empezó pescando, por ejemplo, con una ninfa, creo que era una pheasant tail. La pheasant tail perdió la cola, siguió pescando, perdió el cuerpo, siguió pescando, hasta que al final lo único que quedaba era la ninfa, eran 4 vueltas de plomo en el anzuelo y seguía pescando exactamente igual que cuando empezó.
Y entonces ese pescador ahora directamente ata 4 vueltas en el anzuelo y pesca con eso. Pero lo que no dijo es cómo movía las 4 vueltas de plomo. Y eso es lo importante. Sí. El tema de... El ribete dorado tiene muchos sentidos, ¿viste? El más sencillo es decir, bueno, es un refuerzo de la mosca que en algunos casos hace que sea más duradero. Segundo, crea un segmentado en la mosca que es muy natural. Todos los insectos generalmente tienen bandas de... El cuerpo está formado por anillos. Segundo, vos, por ejemplo, una de las cosas que no podés imitar, o por lo menos que es muy difícil, cuando yo agarro un insecto y lo miro con luz, digamos, incidente de arriba, pero yo de abajo, la mayoría de los insectos son muy translúcidos, dejan pasar la luz, o por lo menos dejan pasar parte de la luz. Nuestras moscas son opacas porque tienen hilo que es opaco, porque tienen materiales que son opacos. Entonces, ¿cómo hacemos para imitar algo de transparencia con brillo? Nosotros tenemos que engañar al pescado diciéndole, lo mío no es transparente, pero es. Y el ribete dorado, el ribete plateado, lo que también crean es una ilusión de transparencia con su brillo. O sea que hay muchos, digamos, puntos a favor de usar los ribetes o los ribbings de la manera adecuada. Ni mucho ni poco, pero son importantes. De hecho, hay moscas que pierden el ribbing y dejan de ser efectivas. O pierden algún detalle de ese tipo. Bueno, viste que hay muchas, digamos, teorías, algunas probadas, otras no, respecto a los gases que genera el insecto, a la transparencia del insecto, a que se infla cuando va subiendo a la superficie. O sea, hay muchos detalles que uno se puede dar cuenta si sos observador. Lo cierto que el tema de la luz es muy importante. La luz cuando penetra un cuerpo de agua, la luz, todos sabemos que la luz blanca que nosotros vemos es una luz compuesta por muchos colores, que van desde los ultravioletas hasta los rojos. Entre medio están casi todos los colores que nosotros conocemos, azul, verde, naranja, amarillo. Para que un objeto, por ejemplo, la campera de él se vea rojo, tiene que haber luz roja en la luz que está entrando. Si él estuviera sumergido a 3 metros abajo del agua, esa campera no se vería roja, porque ya no hay luz roja a los 3 metros de profundidad. Entonces, cada profundidad afecta los colores del insecto que nosotros vimos así en la superficie de manera diferente. Si yo me voy al fondo de un lago del sur, todo se va a ver azul, simplemente porque la única luz que llega a gran profundidad en el agua es la luz violeta o la luz azul. Entonces no tiene sentido que si yo voy a pescar a una mosca a 5 metros de profundidad, use demasiados colores. Todo se va a ver negro, gris o azul, porque la luz que llega a esa profundidad es la luz azul. Por ejemplo, el rojo, al 1,5 metros de profundidad, desaparece. Y así van desapareciendo el naranja, el amarillo. Los últimos colores en desaparecer del agua, y los que llegan a mayor profundidad, son el azul y el verde, los violetas. Por eso el agua honda, ¿de qué color se ve? Azul. Porque es el color que vuelve del fondo, es el único color que penetra el agua. Entonces es muy posible que nosotros hacemos moscas de colores que después la trucha las ve de otro color. Los colores fluorescentes, ¿por qué son importantes para el pescador? Porque normalmente, como tiene una particularidad ese tipo de pintura de aumentar la onda de luz que devuelve, es como que recibe una luz y devuelve una luz de una longitud de onda más elevada. Abajo del agua son colores que se siguen viendo a gran profundidad sin que pierdan sus características. Y eso hace que nuestra mosca sea detectada a larga distancia. Ustedes imagínense que este local fuera una pileta de natación y nosotros estuviéramos todos sentados así mirando a lo largo del agua. ¿Qué veríamos? Una cosa celeste, ¿no es cierto? Prácticamente veríamos como una gelatina celeste. Entonces imagínense la trucha mirando a lo largo de ese agua celeste. Necesitamos moscas de alto contraste en ese celeste. Hay moscas que no se van a ver y moscas que se van a ver, de acuerdo a dónde las esté mirando. Entonces no es lo mismo mirar una mosca así, que mirarla en este sentido, o que mirarla de abajo para arriba. Ustedes tienen que acostumbrarse a analizar
todos los ángulos de luz y pensar de dónde está mirando la trucha. Otro detalle interesante es que tienen que usar los colores para su ventaja, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, si la trucha está en esta posición, tiene el sol de arriba, lo mismo que nosotros, va a tener dificultad para ver porque para colmo la trucha no tiene pestaña para poder cerrar, tiene que estar con los ojos abiertos, se encandila igual que un ser humano. Tengo que usar en ese caso, si yo quiero usar una mosca de alto contraste, negra o digamos de un color que no deje pasar la luz para que contra esa luz fuerte se vea bien. ¿Por qué le pintaban a los aviones en la guerra la panza blanca? Porque los aviones se ponían contra el sol y con la panza blanca no los veía nadie. Entonces, los colores, ¿viste? A veces uno agarra un insecto y lo copia tal cual es, sin darse cuenta que a lo mejor ese insecto tiene esos colores para que la trucha no lo vea. Y si nosotros lo hacemos demasiado bien, eso directamente no va a ver nuestra mosca. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conviene a esa mosca incorporarle algún detalle para que la trucha la vea. Incorporarle un buen movimiento para que la trucha diga, no solamente la veo, sino que es algo vivo. Y como la trucha no tiene un librito que le dice esto sí, esto no, si está vivo, se lo come. Muchas moscas nuestras fallan, no por por la mosca en sí, sino porque no logramos que parezca algo vivo y convincente. Mientras que si yo le doy a lo mejor esa misma mosca que a mí me falló, a un natural de ahí de ese lugar que está acostumbrado a pescar con un pedazo de hilo y la mosca que le regala alguno, la mueve tan bien que la misma mosca que a mí no me funcionó, el tipo saca una trucha tras otra. Y es que él sí logra que esa mosca a la trucha le resulte irresistible. Y eso lo logra porque está tan acostumbrado a saber lo que hacen los insectos en el agua, que sabe imitar los movimientos de una polilla, de cualquier cosa, para que la trucha se confunda. Estas son imitaciones de distintos tipos, etapas de los Cádiz. Pero acá ven, por ejemplo, lo que sería una imitación donde el atador lo que ha buscado no es una apariencia tal cual del insecto, sino que dice, bueno, ¿cuál es la característica a lo mejor que a mí me parece que la trucha necesita ver para convencerse de comerse ese insecto? Bueno, quiero crear una ilusión de vida. Entonces eligió materiales, primero, la parte de arriba, por ejemplo, es pelos de la pata de abajo de las liebres o de los conejos, que son como de cristal. Entonces con eso lo que logra es transparencia. Si ustedes lo vieran a trasluz, esos pelos de la pata, de la parte de abajo del talón de los conejos y las liebres que viven en el invierno en la nieve, son como vidrio. Entonces con eso ya creó la ilusión de la cáscara del insecto, la transparencia del insecto. Después, plumas que se muevan solas en el agua con la mínima corriente, como el CDC que tiene adelante. Eso sin que ustedes hagan nada. Ese tipo de pluma vibra, respira en el agua y cuando la trucha se acerca, la mosca está pulsando tal cual pulsan las branquias de una ninfa natural. La cola, también transparente, imita lo que quedó, digamos, de la larva cuando la pupa o cuando la ninfa, lo que quisiera imitar ese atador, está saliendo de esa etapa. Entonces, esta mosca que parece un conglomerado de cosas sin forma, realmente es lo que la trucha está esperando ver. A veces los detalles muy perfectos en una mosca juegan en nuestra contra, porque son tan perfectas que después no logramos que parezcan vivas. Entonces cuando yo ato realmente una mosca realista, hay moscas que ato para que le saquen una foto y para que vayan a un libro, pero si esa mosca va a pescar, tiene que incorporar, además de una parte muy real, una parte muy subjetiva, que se mueva y que le dé a la trucha la idea de que eso está vivo sin que yo tenga que hacer demasiado trabajo de mi parte. Ahora pasamos, habíamos dicho que en los ríos, digamos, de montaña, en los ríos, no había una gran cantidad de insectos. El primero que vimos son los cádiz. El cádiz, ustedes lo van a reconocer porque la forma de larva son como gusanitos que hacen casa o no hacen casa, digamos, viven en forma libre o viven en sus casitas. Los de forma libre a veces hacen una pequeña red donde atrapan el alimento y comen, y si no, van circulando por el fondo buscando comida. Los de casita generalmente son todos herbívoros y también están en las zonas donde hay más detritos vegetales o donde hay más palitos con los cuales pueden construir sus casas.
Después tenemos el segundo orden, que son los efemerópteros, en este caso son ninfas de Mayfly o efemeróptero, que son también muy abundantes. Vamos a ver si acá se ve un poco mejor. Que son totalmente distintos a los Cadis porque estos ya son insectos un poco más evolucionados, ¿no? Digamos que la ninfa no es tan sencilla, tiene branquias, tiene colas, tiene patas, de acuerdo a la forma que tengan, ustedes van a saber dónde viven. Entonces, cuando yo me encuentro estos insectos, que también los van a encontrar con mucha facilidad, tengo que hacer lo mismo que hacía con los Cadis, tratar de juntar una buena cantidad y no prestar tanto atención a cuántas colas tiene, cuánta, ¿viste?, antenita, qué color exacto, porque a mí me causa gracia a veces ver que hay libros donde realmente el tipo se puso el color exacto, cuando realmente estos insectos, cuando viven en un río, el que está en una piedra blanca es de color más claro que el que está a medio metro y está en una piedra oscura, o que el que está a 1,5 metros y está entre la vegetación, siendo el mismo insecto. O sea que ellos mismos tienen una gran variedad de matices a los cuales la trucha está totalmente acostumbrada. Es como si nosotros todos tenemos el pelo ligeramente distinto color, o la tez en los insectos pasa lo mismo, con lo cual tipificarlo, decir, no, una ninfa de este Mayfly es siempre de este color exacto, el B32X de la tabla de no sé qué, no tiene sentido, porque realmente en el medio natural no funciona así. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo realmente importante del insecto? El color, más o menos. Uno tiene que aproximarse al color. Si bien hay cosas curiosas, yo las ato en color rojo y pescan exactamente igual, o en verde, o en amarillo, o en azul. O sea que en realidad eso prueba que la trucha está mirando otra cosa y no tanto el color. También acuérdense que el color para nosotros es muy importante. A nosotros nos educan que los colores significan algo. Si a mí me traen un bife verde, peligro, pero para la trucha no, el color no significa nada, es algo, no tiene, digamos, una mente que piensa en los colores como los pensamos nosotros, y nosotros queremos hacerla pensar como nosotros pensamos los colores. Decimos, no, este insecto no puede ser azul, porque no hay azul, entonces si es azul, la trucha no lo come. No, la trucha está buscando señales de vida en la mosca. Entonces, cuando yo estudio los distintos tipos de Mayfly, básicamente digo, bueno, ¿qué voy a estudiar? El cuerpo, la forma del cuerpo me dice a mí cómo se mueve. Si tiene patas finas y cuerpo largo, yo ya sé que ese Mayfly nada, y nada como un pescadito. Y ustedes lo van a ver cuando los vuelvan a tirar al agua, cómo esa ninfa de Mayfly realmente nada haciendo los mismos movimientos que hace un pescadito, pero al revés. Los pescaditos son laterales, en una ninfa generalmente son verticales, pero realmente pueden nadar como un pescadito. Si esa misma ninfa tiene otro cuerpo diferente, donde, como se ve en la de abajo, las patas son aplanadas y son muy fuertes, el cuerpo es más comprimido. Ustedes fíjense que en esta ninfa que vemos abajo, el tórax y el abdomen son prácticamente del mismo largo. Las patas son demasiado grandes respecto a lo que parece el insecto. Eso quiere decir que ese insecto es como un cangrejo, está diseñado para agarrarse a las piedras. Estos ya nadan diferente. Realmente cuando ustedes se desprenden de las piedras o ustedes juntan un puñado y lo tiran de vuelta al agua, van a ver que tienen una cierta capacidad de mantenerse con el dorso arriba en el agua y de tratar de regresar al fondo, pero no como los anteriores, ya no nadan tan bien. Entonces eso me dice a mí, los anteriores yo podía usar una técnica de pesca más activa, mover la ninfa, hacerla nadar en el agua, hacerla cruzar un poco en el fondo, hacer distintas cosas. Esta no, esta me conviene usar una técnica de pesca más parecida a la que usaba con las larvas de Cádiz y las digamos, los Cádiz inmaduros, de pescarlo cerca del fondo, tranquilo, con algún movimiento de vez en cuando para que si alguna trucha lo está mirando y lo ve moverse, diga, eso está vivo. Pero ya el mismo cuerpo del insecto a mí me está diciendo cómo vive, y si yo encima lo corroboro tirando unos cuantos al agua y viendo cómo se vuelven a agarrar, cómo vuelven a nadar, cuando agarro una mosca, incluso hasta puedo agarrar una larva de Cádiz y pescarla para imitar uno de estos insectos, porque yo lo que estoy imitando es el movimiento y la forma de actuar del insecto, que es lo que la trucha quiere ver. Entonces ustedes dentro de los Mayfly, que vamos a ver
ninfas y vamos a ver adultos, van a encontrar los que nadan, los que caminan, los que se agarran a las piedras, los que se entierran. Cada uno tiene una forma de cuerpo diferente. Como yo le dije, si yo fuera un levantador de pesas, yo tendría una forma de cuerpo diferente al que salta o al que corre y salta vallas, o a un corredor o a un nadador. Y de hecho, ustedes cuando ven un atleta, por el cuerpo, a veces saben qué es lo que hace ese atleta sin que nadie les diga nada. Ustedes lo miran y dicen, ese anda en bicicleta, ese levanta pesas. Lo mismo tienen que hacer acá. Cuando ustedes ven un insecto, dicen, ese hace esto y yo con la mosca voy a hacer eso. Voy a tratar de... Entonces ya no tienen que, digamos, estar pensando en qué hacía tal o cuál era la técnica de pesca. No. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer con la mosca. Después si les sale o no les sale depende de cuán hábiles sean en el manejo del equipo. Que eso es importante. El tirador que tira mejor tiene más capacidad, digamos, para manejar su equipo. El que sabe un poquito más de líderes entiende que un líder de determinada, digamos, diseño se hunde mejor que el otro, o presenta la mosca mejor, o línea, o todo. Pero es importante saber qué es lo que yo tengo que lograr con la mosca, porque después todo lo demás sale fácil. Bueno, esta no se ve nada, pero esta era una típica ninfa, qué lástima, nadadora. A ver si... la próxima se ve un poquito más. No, vamos a volver un segundo para atrás. Porque, por ejemplo, en las ninfas que nadan es muy notorio que el abdomen es muchísimo más largo que el tórax. Prácticamente las patas son inexistentes, son muy finitas, porque cuando esta ninfa nada lo que hace es poner todas las patas para atrás, ondular el cuerpo verticalmente y nada. Y un detalle muy importante en las ninfas realmente nadadoras es que las colas son emplumadas, las colas tienen fibras, son palmeadas, entonces eso, muchos de ustedes habrán visto a lo mejor una larva de libélula, por ejemplo, las finitas, también tienen colas palmeadas para nadar. Y lo mismo pasa con estas ninfas de Mayfly nadadoras, tienen colas palmeadas para poder nadar. Cuando yo diseño mi mosca, digo, bueno, a lo mejor me conviene poner una pluma suave en la parte de la ninfa, un poco de marabú, un poco de ostrich, para que esa ninfa haga lo mismo. A lo mejor me conviene poner un plomito en el líder para que yo pueda imitar. Así va buscando respuestas, digamos, porque entendió o porque sabe cómo se mueve este insecto. Ni siquiera todavía sabía si era un mayfly, si era un caddy, si era un stonefly, no, pero era algo que yo lo vi moverse de determinado tamaño, que a la luz se ve de determinada manera. Entonces eso me permite a mí, digamos, pescar la mosca de manera correcta. Este es otra ninfa de mayfly muy curiosa, que ustedes la van a encontrar en muchos ríos de la zona de Junín, Aluminé, el norte, y que es la ninfa de mayfly, de ese mayfly amarillo tan grande, tan bonito, que aparece en los meses de noviembre y diciembre hasta mediados de enero, pero a veces un poco más tarde. Pero lo cierto es que si ustedes la miran también van a ver que es una ninfa que tiene 3 colas emplumadas. En la parte de atrás del abdomen las branquias son como platos, son esos redondeles que se ven ahí. Eso le permite respirar a la ninfa y también le permite nadar por movimiento de esas branquias. Y las patas son muy finitas. Ven que las patas prácticamente a esta ninfa le deben servir de poco más que para agarrarse a las piedras. Esta es una ninfa carnívora que se alimenta de otras ninfas y que para atrapar a las otras ninfas menores tiene que nadar. Y de hecho nada muy bien. Si ustedes las agarran y las vuelven a tirar al agua, van a ver que salen disparando como si fueran un pescadito. Entonces incluso este tipo de ninfas se pueden imitar con moscas como la gullibagger o algunos tipos de streamer, si uno sabe de cómo mover y dónde se ubican estas ninfas, porque realmente no se comportan. Si yo pesco esta ninfa con una deriva muerta por el fondo, no es la forma en que se mueve o que vive esta ninfa, o en la forma en que eclosiona a última hora de la tarde. Entonces me sirve mucho saber qué es lo que hacen. Después puedo ir y hablar con los entomólogos, ir al museo, agarrar los libros, clasificarla, decir, bueno, este es un kiloporter tanto, el estallo, lo que sea, y decir, bueno, le pongo el nombrecito científico, pero eso no me va a ayudar a pescar. Realmente lo que me va a ayudar a pescar es decir, bueno, el kiloporter en el agua vive así, se mueve así. ¿Cuáles son las variedades de colores que hay? Me conviene que mi ninfa sea negra.
Generalmente estas son negro con amarillo, negro con naranja o negro con verde. Y si ustedes se acuerdan de viejas moscas como la montana, la Beach Creek, que andaban muy bien en ríos como el Chimehuín, Mayé y todo eso, realmente eran muy buenas imitaciones de esta ninfa y de la forma en que esta ninfa vive. Adultos, estos son adultos de algunos tipos de adultos de Mayfly, que por ejemplo acá vemos que los hay con alas manchadas y con alas sin manchas. Eso me puede guiar a mí porque a veces algunas familias de Mayfly, ustedes saben que por ejemplo las ninfas, muchas ninfas nadadoras, el adulto tiene alas manchadas. Entonces cuando yo encuentro adultos con alas manchadas ya sé que eso corresponde a un tipo de ninfas que nadan y generalmente ese tipo de ninfas que nadan corresponden a un tipo de agua lenta, a un tipo de agua con vegetación, a un tipo de agua con fondo barroso que siempre se da. Entonces muchas veces yo voy como juntando eslabones. A veces un detalle es ver un adulto de estos, ya me dice que en ese agua va a haber ninfa nadadora. A veces no veo los adultos, pero veo el tipo de agua, ya por el tipo de agua sé que va a haber